Hola, soy Nelly y te voy a explicar este vídeo de Autoescuela Super Express. Le voy a dar el relevo a mi amiga Joana. Vas a ver otro vídeo más del tema de señales. ¿Vamos? En el top 4 de nuestro ranking están las señales verticales. Voy a empezar por las de peligro. La mayoría son triangulares, así que pinchan, por eso son peligrosas. De fondo blanco y con el borde en rojo. Bueno, si se muestran en paneles luminosos, cambian los colores y tienen esta otra pinta. Aquí tienes unas cuantas señales de intersección, cruce. La flecha gorda es la que marca tu dirección, así que tú tienes prioridad y los demás tendrán que cederte a ti el paso. Intersección con prioridad. Intersección con prioridad sobre la vía a la derecha, sobre la vía a la izquierda. Estas otras señales indican prioridad en carriles de incorporación a la vía. Intersección con prioridad sobre la incorporación por la derecha, la misma por la izquierda. ¿Y esta señal? Ya la vimos en el tema de prioridad. Simplemente te dice que hay una intersección y que aplica la norma general. ¿Te acuerdas cuál era? Seguro que sí. Es la señal de intersección con prioridad a la derecha. En ciudades no las encontrarás mucho. Están más en carreteras, para avisarte de que viene un cruce y por lo tanto debes disminuir la velocidad y tener cuidado. Esta que te avisa de que hay cerca un semáforo y esta otra que te avisa de que viene un cruce regulado de forma giratoria, según el sentido de las flechas. Una glorieta, por ejemplo. Esta es la señal de proximidad de puente móvil. Ojo, aunque haya una barrera, no te líes con las de paso a nivel. Fíjate que hay unas olas. Esta, con este pedazo de barrera, sí que es la de paso a nivel con barreras. En esta otra se ve un tren, pero no hay barrera. Es la de proximidad de paso a nivel sin barreras. Ya en el mismo paso a nivel te puedes encontrar estas dos señales. Esta que te dice que justo delante tienes un paso a nivel sin barreras. Esta otra que es lo mismo, pero que te dice que hay más de una vía. Y ojo, las dos señales son de paso a nivel sin barreras. También tenemos unos cuantos pacos. Lo has oído bien. Yo les llamo los paco. Ahora verás por qué. Son estos de aquí, que te indican que un paso a nivel, con o sin barreras, puente móvil o muelle, está cada vez más cerca. Para el examen tienes que saberte cómo les llama tráfico. Estos palos, con 3 rayas, son los de proximidad, que empieza por P. Irán acompañados de otra señal indicando cuál es el peligro en cuestión. Las de 2 rayas, el peligro está más cerca, son las de aproximación, que empieza por A. Te dicen que estás a 2/3 partes de la distancia al peligro. Y las de 1 raya, las de cercanía, que empieza por C. Indican que estás a 1/3 parte de la distancia al peligro. Ya tenemos el PAC. Nos faltará O, que ¡ojo! Que viene el tren. Y ya tenemos nuestro PACO. Proximidad, aproximación, cercanía y ¡ojo! Que viene el tren. Esta es la de cruce de tranvía. El tranvía tiene la prioridad y tú vas a tener que cederle el paso. Y esta no es la de ceda el paso a un avión. Esta señal de peligro se llama aeropuerto. Te avisa de la proximidad de un lugar donde vuelan aviones a baja altura sobre la vía y que pueden originar ruidos imprevistos. Te avisan para que no te asustes si oyes y ves un avión que pasa por encima tuyo.
Antes hemos hablado de los muelles. Esta es la señal que te avisa de que la vía termina en un muelle o en una corriente de agua. También hay señales que te avisan de que viene una curva peligrosa, hacia la derecha, hacia la izquierda, o de que vienen unas cuantas curvas peligrosas. Curvas peligrosas hacia la derecha. Vienen varias curvas próximas entre sí, la primera hacia la derecha o lo mismo a la izquierda. ¿Tú cómo dirías que se llama esto? ¿Badén? Pues no, se llama resalto. Se suele usar para obligar a los vehículos a que reduzcan su velocidad. Esta es la señal que te avisa de la proximidad de un resalto en la vía. Cuando la veas, imagínate un coche saltando por ella. Entonces, ¿un badén qué es? Pues lo contrario que un resalto. Es un trozo de vía que hace así para adentro. Y normalmente se usa para que el agua de la lluvia pueda circular por ahí. Esta es la señal de badén. Para acordarte, badén, barco. Te puedes imaginar un barco en el badén. Y luego tenemos otra parecida, que es la señal de perfil irregular. Esta señal es un poco comodín y te puede avisar de varias cosas. De que la vía está en mal estado, de que viene un badén o de que viene un resalto. Para acordarte, ¿ves que tiene dos jorobas como los camellos? Pues acuérdate del desierto, del París-Dakar, donde la vía no está en buen estado. No te líes. Esta señal no se llama resalto, sino perfil irregular. Además, los dibujitos de las señales de badén y resalto son complementarios. Si los juntas, queda así de chulo y cuadradito, pero con la de perfil irregular no queda tan bien. Pues ya hemos llegado al final de este vídeo. Ahora, te recomiendo que hagas las preguntas del test antes de pasar al siguiente. ¡Ánimo y sácatela! La teórica.